agradecemos enormemente que haya venido. El tema que va a tratar es el de la Unión Europea ante un mundo fragmentado. Josep Borrell no necesita presentación. No la hago, pero solo voy a recordar que siempre has ayudado al movimiento europeo. Entre otras cosas, siendo ministro de Exteriores, al movimiento europeo le dio la encomienda, yo creo que se llama de Isabel la Católica. Es decir, que has tenido siempre una deferencia para el movimiento europeo. Y también con los federalistas. Hicimos un montón de viajes, me acuerdo de París, hasta aquí, previamente. De tal manera que es una persona que siempre ha tenido una relación muy estrecha con los que queremos más Europa. Y yo me he atrevido a escribir un artículo en el que decía que es el verdadero ministro de Asuntos Exteriores, ministro de Política Exterior de la Unión Europea. Hoy Belén también ha dicho que con tu etapa también se consigue la maduración del Servicio Exterior y del Ministerio. Y precisamente, antes no sé con quién hablaba, que en el famoso Tratado Constitucional aparecía ministro, no aparecía alto representante. Y en tu caso, has devuelto la pelota. Has hecho realidad lo que se quería que hubiera sido. Y esperemos que siga por esa línea. Te agradecemos enormemente, en nombre del movimiento europeo y de todos los que están aquí, que son muchos amigos tuyos, que hayas venido y que estés una hora con nosotros. Y en nombre de Fernando y yo hemos dirigido este curso, que ha sido colaborador tuyo importante. Pues, como él ha hecho la presentación anterior, pues a mí he tenido la suerte de poder hacerlo. Bueno, muchísimas gracias. Voy a quitar la chaqueta. Sí. Estaremos más cómodos. Pues muchas gracias, Pachi, muchas gracias, Fernando, y muchas gracias a todos. Estos cursos de verano nos obligan a ir de aquí para allá para intentar atender a todos los amigos y en particular a vosotros, que sois de los más amigos entre los amigos y con galones de antigüedad. Y aquí también hay otros muchos amigos, algunos de los cuales te cuesta reconocer porque hace mucho tiempo que no los habías visto, y a otros que han jugado un papel muy importante, por ejemplo, Fernando en el Ministerio de Asuntos Exteriores como secretario de Estado. Aquí hay plumas ilustres de la prensa, hay incluso un embajador chileno, no voy a nombrar a todos los que reconozco, diputados y senadores que estuvieron, la embajadora de Albania en España, y veo a más, pero no les voy a citar a todos. Como decimos en Bruselas, tu protocolo observé, habiendo observado todo el protocolo para que nadie se quede en el tintero. Ayer hacía un poco lo mismo que hoy en otro curso de la Universidad de Distancia, y después de mí habló Felipe González, y antes de ayer en el otro curso de la Fundación Delors, junto con Pascal Lamy, figuras históricas de la construcción europea. Una construcción que quiso dar un salto político adelante cuando se planteó que tendría una política exterior y de seguridad común, que estuvo embrionaria y sigue siendo embrionaria, porque, como sabéis, las competencias en política exterior y de seguridad son de los Estados, que las guardan celosamente para ellos, y todas las decisiones se tienen que tomar por unanimidad. Y después apareció la actual comisión, con la presidencia de von der Leyen, que pretendió ser y pretende ser una comisión geopolítica. Bueno, los tratados dicen que la comisión no representa a la Unión,
en política exterior y de seguridad. Lo dice con todas las letras. La Comisión representa a la Unión Europea en los ámbitos de su competencia, pero no representa a la Unión en política exterior y de seguridad, para remachar que esos temas son competencia de los Estados. ¿Cómo se puede pretender ser geopolítico si no puedes hablar representando a la Unión en temas de política exterior y de seguridad? Es una contradicción en sus propios términos, que se resuelve con una permanente tensión competencial entre Comisión y Consejo, con la Comisión queriendo ser geopolítica y para ser geopolítica meter la cuchara en todos los temas de política exterior y de defensa, tratando de tener un papel que jugar. En materia de defensa viene por la vía de la industria de la defensa. La industria es un sector, la industria de la defensa es un sector del tejido industrial del país y del tejido industrial europeo. Es un sector de actividad industrial, pero una industria de la defensa no hace una política de la defensa y mucho menos hace un ejército y mucho menos hace una doctrina militar. Pero por esta vía, por la vía de la industria de la defensa, la Comisión ha pretendido y pretende jugar un rol como si fuera una especie de pentágono en la sombra de Europa. Y ha creado un comisario a la defensa, que no deja de ser un poco cómico, porque no tiene competencias en la materia, pero le pone ese rótulo. Realmente tendría que haberse llamado comisario para la industria de la defensa, donde sí tiene competencias no plenas, competencias complementarias. La política industrial también es una política de los Estados. Ese comisario ya existía antes, era el comisario Breton, que hizo un trabajo extraordinario en estrecha cooperación conmigo, y la presidenta von der Leyen vetó como comisario cuando fue propuesto por el gobierno francés. Vamos a llamar las cosas por su nombre, ya podemos decir las cosas como son. El comisario Breton fue propuesto por Francia, la presidenta de la Comisión le vetó, diciendo si este comisario es el que representa a Francia, tendrá como cartera la de fiestas y festejos, es decir, una cartera marginal que no se corresponde con la dimensión política del país. Y el presidente de la República propuso a otro comisario. Bueno, esto refleja un poco todo lo que hay debajo de las alfombras en la construcción europea, que es el conflicto permanente entre instituciones y, cómo no, también los problemas de ambición personal y de conflictos en los temas que es muy fácil en Europa que generen conflicto, porque la división de competencias está mal articulada y cuando lo está bien articulada no se le hace caso o no se cumple. Dicho esto, lo digo para que entendáis que tú me has llamado que he sido un verdadero ministro de Asuntos Exteriores, yo te agradezco el piropo, pero no es verdad. No es verdad. Nadie puede ser un verdadero ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Nadie lo puede ser. Porque cualquiera que lo sea, depende de que los 27 estén de acuerdo en lo que se propone. Y basta con que uno no lo haga para que no haya tal acuerdo. Es verdad que yo me he puesto en el límite, en la frontera, y a veces me he puesto del otro lado de la frontera, diciendo en mi nombre lo que no podía decir en nombre de la Unión. Y hablaba como alto representante de la Unión y la gente no distingue muy bien qué quiere decir ser el alto representante de la Unión o ser la Unión, pues se creía que cuando yo hablaba representaba a la Unión, cosa que no era cierta. Cuando no había más que uno o dos o tres que se oponían, me tiraba al agua y se hacía un comunicado que parecía que era de la Unión, pero no lo era. Y en algunas ocasiones fui llamado al orden. En algunas ocasiones se me dijo, oiga, usted se está extralimitando, usted is not using a green language, no está usando el lenguaje
en el que hemos estado de acuerdo. Usted se lo inventa, para decirlo de alguna manera, ¿no? En alguna ocasión también en el Consejo Europeo algún país me dijo claramente: usted no nos representa. Usted, con lo que dice, no representa a la posición de que puede considerarse una posición de la Unión. Usted representará una posición mayoritaria, pero ser mayoritaria en política exterior y defensa no basta. Y con estos bueyes hay que arar. Con esto es con lo que hay que hacer, y quizá mi único mérito haya sido empujar en alguna dirección y transgredir un poco el marco competencial para que la Unión avanzara en esa dirección, pero sin mucho éxito. Donde realmente tuve éxito fue cuando conseguí, inmediatamente después de la invasión rusa de Ucrania, un acuerdo unánime para armar a Ucrania. Ese creo que es mi éxito. Es decir, cuando me despertaron por teléfono a las 6 de la madrugada para decirme escuetamente: they are bombing Kiev, cuando tú te despiertas a las 6 de la mañana y una voz te dice al otro lado: están bombardeando Kiev, pues es un momento histórico. They are bombing Kiev. ¿Qué más?, pregunté. No sabemos, pero Kiev está siendo bombardeado, están cayendo misiles sobre Kiev. Bueno, cuando ese es el momento con el que te cruzas con la historia, pues la reacción inmediata por parte de las instituciones europeas fue: hay que poner sanciones a Rusia. Como siempre, hay que poner sanciones, hay que sancionar a Rusia. Prohibido comerciar, prohibido exportar, prohibido importar. Sanciones, el arsenal clásico de la Unión son las sanciones económicas y personales. Vamos a prohibir que los dirigentes rusos tengan activos en Europa y vamos a prohibirles viajar a Europa. Mira tú lo mucho que les va a impresionar eso. Y fue cuando yo dije a mis colegas: todo esto está muy bien, pero eso no va a parar a los tanques rusos que están rodando hacia Kiev. Los tanques rusos van a seguir rodando hacia Kiev a pesar de todas las sanciones. Y de hecho llegaron a 8 kilómetros del Parlamento ucraniano, a 8 kilómetros del Parlamento de Ucrania, que es más o menos la distancia que hay desde mi casa a la puerta del monasterio. O sea, al lado. Un poco más, media hora más, y toman el Parlamento, y se hubiera producido lo que Putin quería, que era un cambio de régimen en Ucrania. Y lo sigue queriendo, no nos engañemos, no quiere unas cuantas hectáreas más de Ucrania, quiere el cambio de régimen. Entonces el planteamiento fue decir: hemos de armar a Ucrania. Ah, no, esto no se puede hacer, nunca se ha hecho. Bueno, nunca se ha hecho, pero en fin, nunca ha pasado lo que está pasando, ¿no? O sea, y por milagro allí hubo unanimidad. Por milagro, de repente todos los Estados miembros aceptaron que había que armar a Ucrania. ¿Cómo? Pues utilizando una facilidad financiera que habíamos creado para ayudar a los ejércitos de los países del Sahel, básicamente, en las operaciones de entrenamiento. Fíjate tú, qué diferencia. Y digo, bueno, pues si esto estaba pensado para ayudar a un país a luchar contra la guerrilla yihadista, ¿por qué no lo podemos utilizar para ayudar a un país a defenderse de la invasión? Aquello coló. Coló y se empezó a ayudar financieramente a Ucrania. No os hagáis ilusiones, eso no fue lo que paró los tanques rusos, porque el primer material militar comprado con esos fondos llegó a Ucrania cuando los ucranianos ya habían parado a los rusos, y lo pararon con sus propias capacidades y con la ayuda de la inteligencia militar americana y del material militar americano, canadiense y británico que llegó antes que nadie. Pero fueron capaces de impedir la operación aerotransportada que pretendía tomar el aeropuerto de Kiev, que alguien les avisó que tal cosa iba a ocurrir, y impidieron el aterrizaje de los aviones pesados que transportaban tropas. De manera que tuvieron que darse la vuelta a los aviones, y aquello fue la derrota de Rusia, tomar Kiev como operación aerotransportada. Lo pararon ellos, pero luego nosotros llegamos con una ayuda, y sobre todo gracias a que teníamos los arsenales de algunos países que todavía guardaban el material de cuando eran miembros del Pacto de Varsovia, el viejo material soviético,
metían en un rincón porque lo consideraban obsoleto, fue el que realmente fue desestocado para enviarlo a Ucrania, porque ese era un material que el ejército ucraniano sabía utilizar y todavía servía. Entonces, cuando se nos critica porque dicen, ustedes lo que hicieron fue pagar por los viejos stocks de material soviético. Digo, sí, y menos mal que existían, menos mal que había el viejo material de stock soviético, porque si no, si esperamos a que llegue el que estaba almacenado en los stocks del ejército español, bañados estamos, ¿no? Salió inmediatamente de todos los países que eran ex miembros del Pacto de Varsovia y empezaron a mandar todo lo que tenían en su... y cobrando por ello, claro. Entonces tuvimos la difícil tarea de saber cuánto valía un tanque T-57 a precio de mercado de hoy, ¿no? Porque en la Unión Europea nosotros pagábamos ese material. Pero hicieron un buen negocio porque vendieron lo viejo y con eso se compraron de nuevo. Pues posiblemente. Pero la guerra es la guerra y entonces eso fue precioso. Y hubiera sido más precioso si hubieran hecho algunas de las cosas que yo propuse y no prosperó. Por ejemplo, yo desde el primer día dije, esta es una cosa que exige una acción rápida y drástica. Hay que enviar todo lo que se tiene y enviarlo ya, pero todo. Y todo incluye los aviones MiG-27, que Polonia tiene muchos. Pero eso asustó. Hombre, si enviamos aviones de combate, Rusia se va a enfadar mucho. Pues sí, claro que se va a enfadar, pero... Y eso no prosperó. Esto no prosperó porque se consideró que era demasiado. Y la ayuda a Ucrania ha sido siempre la permanente duda ante upgrade nuestro nivel de ayuda, no en cantidad sino en calidad, ante el temor de que eso significara para Rusia casi una beligerancia. Y pensar que la primera cosa que se ofreció fueron cascos. Ahora nos parece cómico, ¿no? Pero una ministra alemana de defensa, una perfecta, dijo, voy a ofrecer 5.000 cascos. Los ucranianos dijeron, muy agradecidos, pero en fin, parece que como que necesitamos otra cosa, ¿no? Esa ministra afortunadamente duró pocos días, fue cesada porque manifiestamente sus competencias no estaban a la altura del desafío. Pero bueno, enviamos cascos y cada vez que hemos tenido que enviar algo, los líderes europeos han dicho, no, porque Rusia se va a enfadar mucho. Eso ocurrió cuando se pensó en enviar tanques Leopard. Vamos a enviar tanques, pero eso ya al año de guerra, ¿eh? No, tanques. Uf, Dios mío, ¿cómo se van a poner los rusos? Y al final los alemanes dijeron, enviaremos tanques Leopard si vosotros, americanos, enviáis tanques Abrams. Si enviáis vosotros, yo también envío. Los americanos diciendo, pero es que los tanques Abrams no son adaptados a esa guerra, porque son unos tanques que están pensados para otra guerra. Nada. Si no hay Abrams, no hay Leopards. Y al final yo he asistido a conversaciones que explicaré en mis memorias de cómo se acordó que al final, cuando llegara el primer tanque Abrams, llegarían los Leopards después. Y los americanos mandaron unos cuantos Leopards a título testimonial y luego los europeos mandamos los Leopards, pero tardaron mucho en llegar. Y la misma historia se produjo con los Patriots. Vamos a darles defensa antiaérea. Oh, no, Patriots, Dios mío, ¿cómo se van a poner los rusos? Bueno, al final dimos los Patriots. Hay que darles misiles de largo alcance. Oh, no, misiles de largo alcance no, porque ¿cómo se van a poner los rusos? Hay que darle misiles para destruir el puente de Kiev, el puente de Crimea. No. Y Alemania mantuvo el no. Scholz es uno de los grandes responsables de la demora en armar a Ucrania, porque cada vez que había que dar un salto cualitativo era el no. Y después, bajo presión, llegaba el sí, pero llegaba muy tarde. Y al final acabamos dando F-16. Al final acabamos dando aviones de combate. Y yo creo que los MiGs también los dimos, pero bajo cuerda. Pero los F-16, para pilotar un F-16 hacía falta un par de años de entrenamiento. Y eso es lo que se tarda en
formar a un piloto, de que el piloto esté en condiciones de participar en combate. En fin, hemos dado muchas cosas, pero siempre demasiado tarde. Y no en la cantidad suficiente. Proyectiles de 155. Pero les prometimos, Kallas, cuando era primera ministra de Estonia, arrancó la promesa del Consejo de dar 1 millón de proyectiles. En ese momento no teníamos ni puñetera idea de si teníamos 1 millón de proyectiles o no, y si cuánto podíamos producir. Pero bueno, era una cifra redonda que sonaba bien. 1 millón de proyectiles, estupendo. ¿Dónde están? Y no los teníamos, ni los podíamos producir. Y hemos llegado, los hemos dado, pero mucho más tarde de lo previsto. Los ucranianos han dependido críticamente de un flujo tendido de armas. Un flujo tendido quiere decir que cuando llega se usa inmediatamente, que llegaba desde el puente aéreo a Polonia, pero la frontera polaca está a 2.000 kilómetros del frente. O sea que el transporte y la logística se las trae. Y cuando no tenían municiones, pues no podían disparar. Y en algún momento la artillería ucraniana ha estado muda, porque no tenía municiones. O sea, lo han pasado muy mal en algunos momentos. Y hace unos días lo pasaron muy mal cuando Trump decidió, bueno, no sé si se sabe si fue Trump o si fue el secretario de Defensa, suspender el envío de armas a Ucrania. Y durante unos días estuvo suspendido. Y durante 6 meses también estuvo suspendido porque discutían en el Congreso americano si se aprobaba o no el plan Biden de los 60.000 millones. Y durante 6 meses estuvieron discutiendo. Durante esos 6 meses el ejército ucraniano estuvo a dieta de material bélico. A dieta quiere decir que disparas un cañonazo al día para demostrar que todavía estás allí. 6 meses de espera. Y luego interrupciones y vuelta a empezar. Ahora Trump ha dicho que vuelve a darles material, les va a volver a dar inteligencia o no, no se sabe. Pero en fin, desde el punto de vista europeo, mantuvimos la ayuda a Ucrania hasta los últimos meses. En los últimos meses Hungría rompió la unanimidad, apoyada por Eslovaquia, y ya no hay unanimidad. De hecho, quedaron 6.000 millones de euros en la caja que no se pudieron pagar porque Hungría se opuso. Hungría dijo, no, ya no pagamos más. Nos quedaron 6.000 millones pendientes de pago. Y ahora ya la Unión Europea no puede dar más ayuda militar. La Unión Europea, los Estados miembros sí que la pueden dar. De hecho, la Unión Europea ha dado mucha más ayuda a Ucrania que los Estados Unidos. Cuando dice Trump, hemos dado 300.000 millones y los europeos han dado mucho menos y tal. Bueno, como siempre, lo que dice ese personaje es mentira. La última cifra que yo tengo, que no sé si es la última, todavía habrá cambiado, seguro que ha cambiado, la ayuda europea a Ucrania se cifra en unos 175.000 millones de euros y la americana en unos 120.000 millones. Se descompone entre la civil y la militar, pero incluso en la militar, en ese momento, estamos por encima de Estados Unidos. Claro, sumando lo que dan los Estados miembros y lo que financia la Unión Europea, porque hay un Estado miembro que ha dado mucho, muchísimo, que es Alemania. Siempre ha discutido qué dar, pero es el que más ha dado, en términos cuantitativos, ¿no? ¿Cuánto cuesta lo que ha entregado? Ahora la Unión Europea está rota y vamos a ver qué es lo que va a pasar. No lo sé. La gran pregunta que los europeos se tienen que hacer es si Estados Unidos, cuando se acabe el fondo Biden, que se está a punto de acabar, suspenden la ayuda a Ucrania. Entonces, si Trump no vota otro paquete de ayuda a Ucrania, ¿qué hacemos los europeos? ¿Estamos en condiciones de sustituir a los Estados Unidos? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Esta es un poco la historia de... En cuanto a el otro gran conflicto que tenemos, que es el de Oriente Medio, allí no ha habido nada que se parezca a un acuerdo. La división ha sido total desde el principio, no solo entre Estados miembros, sino también entre instituciones. La presidenta de la Comisión se precipita
a ir a visitar los kibbutz y abrazar a Netanyahu y a decir que estamos incondicionalmente con Israel, adoptando un papel que no le corresponde, y además olvidando decir que lo de incondicional, bueno, no es tan incondicional, porque hay una cosa que se llama derecho internacional y derecho humanitario. Pero la mayoría de los países adoptan una actitud de apoyo cerrado a Israel. Cerrado, Israel tiene derecho a defenderse en función a esto, que haga lo que quiera. Y seguimos más o menos en la misma situación. O sea, no podemos vestir con bonitas palabras, pero el resultado es el mismo. Todas las declaraciones de la Unión Europea dicen: apoyamos a Israel para que ejerza su derecho a la defensa, cumpliendo con el derecho internacional. Hemos añadido esta coletilla que le faltaba a von der Leyen. Pero la pregunta es, ¿y lo cumple? O sea, yo te apoyo si haces algo, y no me pregunto si lo haces. Pues parece relevante que si esta es la condición, se verifique si la condición se cumple. Pero eso no se hace. La condición no se verifica si se cumple. Todo el mundo sabe que no se cumple. En el mes de noviembre, antes de marchar, puse sobre la mesa un informe del enviado especial para Medio Oriente y Derechos Humanos, etcétera, explicando lo que pasaba. Y los Estados miembros dijeron: muchas gracias, adiós, buenas tardes, con la exclusión de España. Y hay que decirle al gobierno español que ha hecho un trabajo extraordinario y que ha salvado en lo posible el honor de Europa, porque España, Irlanda, Bélgica, Eslovenia son los 4 países. Tímidamente Luxemburgo, estando aquí y luego allá, sin mojarse. Macron diciendo un día que va a reconocer el Estado palestino y al día siguiente que no, que ahora lo voy a hacer con Arabia Saudita, ahora como no hay reunión con Arabia Saudita pues ya no lo hago. La típica actitud de d'un côté, mais de l'autre côté, típica de Macron. Dans une main, mais de l'autre main, y al final no hay main que valga, ¿no? Pero España no, España ha jugado un papel claro, no solo reconociendo, sino pidiendo que el tratado de asociación se ponga en marcha, se active y se actúe en consecuencia. No ha ocurrido y no creo que ocurra. Dentro de unos días mi sucesora va a presentar a los Estados miembros un paquete de posibles acciones que van desde la suspensión del acuerdo hasta medidas sectoriales o políticas. Todas ellas, menos una, necesitan que la Comisión tome la iniciativa. Y bueno, dudo mucho que la Comisión tome la iniciativa y dudo más todavía que esa iniciativa sea aprobada por los Estados miembros. Hemos dado ayuda humanitaria, sí, pero esa ayuda humanitaria la mayor parte de las veces ha quedado bloqueada por Israel, que ha utilizado el hambre como arma de guerra. O sea, lo que ha pasado en Gaza es terrible, terrible, y allí los europeos hemos perdido toda credibilidad. Nadie va a ir por el mundo diciéndoles a la gente que tienen que respetar los derechos humanos, porque la primera cosa que nos van a recordar es cuál ha sido su actitud en Gaza. Hemos sido absolutamente cómplices de algo que tiene una clara voluntad genocida. O sea, si eso no es una voluntad genocida, ya me dirán ustedes qué es van por 60.000 muertos, 60.000 muertos. Han caído sobre Gaza bombas con una potencia explosiva equivalente a 6 veces la bomba de Hiroshima. Todo ha quedado destruido. Y en Gaza pasa una cosa que solo pasa en Gaza, que es que cuando hay una guerra, los civiles huyen del frente, huyen para no ser cogidos en el conflicto. Pero la gente de Gaza no puede huir, porque les tenemos encerrados allí. Egipto y Jordania les tienen encerrados allí, en Israel. Que eso también es un problema que plantea un dilema moral. O sea,
al otro lado de la frontera la gente está siendo bombardeada sin piedad y está muriendo, pero usted no les deja salir. Bueno, que es lo que querría Israel que ocurriera, ¿no? Israel lo que querría es que se abriera la frontera y se fueran todos. Eso es lo que quiere Israel, pero nuestros aliados, nuestros amigos jordanos y egipcios no les dejan salir. Están en una ratonera. Esto no ocurre en una guerra. En una guerra los civiles huyen. Y otra cosa que ocurre en una guerra es que llega ayuda. Llega ayuda. A Gaza no llega ayuda. No llega. ¿Por qué? Porque Israel no lo deja pasar. Yo he estado allí. Yo he visto centenares de camiones cargados de comida en la frontera, centenares, esperando entrar y no dejarles entrar. Y al otro lado la gente muriéndose de hambre. O sea, no me lo estoy inventando. Yo he visto los almacenes donde está el material rechazado por Israel. Rechazado. Que cuando va el camión dice, no, ¿esto qué es? ¿Barras de proteína? No, barras de proteína es un producto de lujo, no entra. ¿Material higiénico para las mujeres? No, esto es un producto de lujo, no entra. ¿Leche en polvo para bebés? No entra. ¿Depuradoras de agua? No. Es que esto lo he visto yo con mis ojos. Cajas y cajas de leche en polvo y de barras de proteína que no entran porque se considera que son productos de lujo. Y al otro lado la gente se muere de hambre. Y el hambre se ha utilizado como arma de guerra de una forma infame. Y ahora más infame todavía, porque ahora, ¿sabéis a las ratas que se les pone un trozo de queso para que caigan en una ratonera? Pues eso es lo que están haciendo con los palestinos que van a buscar comida. Van a buscar comida y cuando están allí haciendo cola para buscar comida, los mercenarios americanos que están vigilando tiran contra ellos. Porque hay que saberlo, son mercenarios americanos que desde las colinas tiran contra la pobre gente que va a intentar coger un poco de comida. Y hay vídeos escalofriantes. Y 2/3 de las víctimas son mujeres y niños. Miles y miles de niños mutilados. Y los europeos mirando para el otro lado. Y a veces sacándose fotos. Eso sí, sacándose fotos sí. Y ir a la frontera a decir, aquí estoy yo llevando ayuda humanitaria. O ir a Chipre cuando el barco ese salía, adiós. ¿Sabéis el chiste ese que dice, hay un barco que va hacia Gaza y el capitán le dice al marinero, ten cuidado, porque esas cajas de aquí que llevan bombas son para Israel. Y esas cajas que llevan medicinas y vendas son para Palestina, no te equivoques. El mismo barco lleva en un lado las bombas y en el otro lado la ayuda humanitaria del buen samaritano. Que somos los buenos samaritanos, pero buenos samaritanos no siempre con la empatía necesaria. Y a mí me parece que lo que ha hecho Europa frente a Gaza es la ruina moral de Europa. Bueno, de Europa. De algunos europeos, algunos se han salvado, como España, pero el discurso alemán de como yo maté a los judíos, pues ahora no puedo decirle a Israel que se contenga. Pero bueno, los palestinos no mataron a los judíos, lo mataron ustedes. Es que a veces me entran ganas de decirles, oiga, usted que dice mató a los judíos, sí, seguramente su abuelo mató a los judíos. ¿Y eso qué culpa tienen los palestinos? ¿Por qué transfiere usted su responsabilidad a otro pueblo? Es repugnante. Yo creo que no hay otra palabra para explicar lo que pasa y la posición europea. Y allí el alto representante fue completamente incapaz de mover posiciones en la Asamblea, en la General de las Naciones Unidas. Unos votábamos a favor, otros en contra, otros se abstenían. Y no hemos pintado nada. Y el propio Trump nos lo dice, Europa no pinta nada y nadie quiere hablar con Europa. Cuando empezaron a bombardear Irán, nuestros ministros de Exteriores fueron a Ginebra con el ministro iraní y Trump les dijo, pero ¿qué hacen ustedes si nadie quiere hablar con ustedes? O sea, ¿no? Y es verdad, o sea, Trump bombardea a Irán y nosotros decimos, muy bien porque nos hace el trabajo sucio. Trabajo sucio, o sea, es que realmente incluso el lenguaje, y cuando la Corte Penal Internacional dice que Netanyahu es un presunto criminal de guerra y que tienen que detenerlo, hay países europeos que le invitan a una visita oficial, otros dicen que lo van a invitar
y los más importantes dejan que su avión sobrevuele su territorio en camino de Washington. Que simplemente sobrevolar tu territorio es una violación de tus obligaciones. Todos, con la excepción de España, han sido extraordinariamente no condescendientes, negativos con respecto a la sentencia del tribunal. No hay sentencia todavía, hay acusación. En cambio, cuando Putin fue acusado, todos aplaudimos con las orejas. Ah, muy bien, hay Putin, sí, el criminal de guerra. Y tal. Cuando el criminal de guerra es Trump, es Netanyahu, decimos, bueno, claro, es que... Y ahora hemos asistido a un espectáculo cómico. Hemos visto a un presunto criminal de guerra recibido con todos los honores en la Casa Blanca, proponiendo el Premio Nobel de la Paz al que le da las armas para continuar matando a gente. Es que es una cosa ya que demuestra a qué punto de delincuescencia ha llegado el sistema internacional. O sea, una persona buscada por la Corte Penal Internacional le dice al presidente de Estados Unidos, que es el que le da las armas, te voy a proponer para el Premio Nobel de la Paz. Y el otro se queda encantado de la vida diciendo, oye, qué bueno que soy. Y no hay una sola voz en Europa que se levante y diga, oiga, esto es una farsa. Bueno, el mundo en el que vivimos hoy está articulado en torno a dos grandes polos. No nos engañemos. Está el polo de Estados Unidos, que es el polo financiero mundial. 60% de la finanza mundial está dominada por Estados Unidos, que sigue emitiendo dólares y la gente los sigue comprando como reserva de valor y como instrumento de cambio. Y otro polo que es China, que produce el 30% de la producción industrial mundial. Esos son los dos grandes polos, el polo industrial y el polo financiero. El 30% de la producción industrial mundial, más que Estados Unidos, Alemania y Japón y el Reino Unido juntos. Eso es lo que es China hoy. Hace 40 años tenía una renta per cápita de $250 y hoy lo tiene de $15.000. Todavía es baja, pero el salto es extraordinario. No ha habido nunca nadie que haya dado este salto en tan poco tiempo. Y es el único ecosistema industrial del mundo, el único, por la red que tiene de producción, de suministradores, de logística, está en la frontera del desarrollo tecnológico. Ya no es un productor de camisetas de algodón baratas. Y va a seguir adelante y está ganando la carrera en energías renovables, por ejemplo. Un polo industrial y un polo financiero. Y luego tenemos, por grupos, ya no tenemos The West ya no existe. Cuando yo en mi juventud había The West and the East, ¿no? Y era The West against the East, o The East against the West. Bueno, el West ya no existe como unidad ideológica, subsiste todavía la OTAN, pero la OTAN ya no se sabe qué virtualidad tiene, no se sabe para qué podría valer, porque el socio más importante ha dicho depende. Bueno, pues una alianza militar que depende, pues yo no sé si es muy fiable, ¿no? Pero comunidad ideológica no existe y Estados Unidos ya no es el líder del mundo libre. Vamos a decir las cosas por su nombre. ¿Cuál es el proyecto MAGA? El proyecto MAGA tiene 3 pilares. Primer pilar, acabar con el régimen liberal de la democracia liberal americana. En el interior, desmantelar el sistema político, democrático, liberal de Estados Unidos. Y para eso hay que atacar la separación de poderes, hay que atacar la justicia, hay que atacar las universidades, hay que atacar las fuentes del saber y hay que utilizar al emigrante como chivo expiatorio. En un lenguaje etnicista absolutamente... Bueno, es lo de Orbán elevado al cubo. Y eso es, imaginaros lo que soy consciente de lo que digo, pero es lo que está pasando. Segundo, hacer alianzas transaccionales con los grandes poderes autoritarios del mundo. Hacer alianzas transaccionales con China, con Rusia, con Corea, con quien haga falta. Lo está intentando, lo hace cuando le conviene
vota con China y Rusia en el Consejo de Seguridad. O sea, es que Estados Unidos vota con China y Rusia en el Consejo de Seguridad. Y dice que el agresor es Rusia, no es Ucrania. Perdón, es Ucrania, no Rusia. Rusia no ha agredido a nadie, es Ucrania quien ha agredido a Rusia. Claro, es que no queremos ver la magnitud de la tragedia. Y al mismo tiempo, pues, Putin es un tío estupendo, vamos a ver cómo nos arreglamos y hará lo que haga falta con quien haga falta. Y en tercer lugar, una expansión territorial, al más puro estilo imperial del siglo XIX. Groenlandia es mía, Canadá también, Canal de Panamá, menos mal que no le he dado por las Canarias, ¿sí? Porque tengo que construir alrededor de Estados Unidos un glacis, una área de seguridad que me proteja de posibles invasiones y ataques, y de paso, pero lo de Canadá va en serio, o sea, nos parece una historia bufa, pero no lo es. O sea, Trump ha hecho saber al ex primer ministro Trudeau que Canadá tiene que ser un estado de la Unión. Y Groenlandia, bueno, ya veremos qué pasa, pero no se va a contentar con decir. O sea, una expansión territorial que para él, que Putin quiera un trozo de Ucrania, le debe parecer lo más natural, ¿no? ¿Por qué no? O sea, si yo quiero coger todo esto, que él quiera un trozo de Ucrania, pues que se la den. El problema es que Putin no quiere un trozo de Ucrania. La quiere entera, la quiere sometida a su área de influencia y no va a acabar la guerra. No tiene prisa, puede continuar la guerra todo el tiempo que haga falta. Tiene a China detrás, tenía a Irán, ahora ya no, pero tiene a China detrás. Y vamos a ver si nosotros apoyamos a Ucrania o no. Luego está el Global Sur, el Sur Global, su portavoz es Lula, se han reunido en Brasil, conjunto heterogéneo, heteróclito, pero que tienen un común denominador, quieren cambiar el orden internacional porque dice que ese orden ellos no lo hicieron. Oiga, ¿de qué orden me habla usted? Ese orden lo inventó usted, no lo inventé yo. Yo cuando hicieron ese orden no existía, yo no existía. O era una colonia, todavía, o era un país irrelevante. China era irrelevante. Y ahora ya no son colonias, tienen un resentimiento histórico hacia el mundo occidental, agravado por la forma como distribuimos las vacunas, eso también nos lo tenemos que decir. Cuando todos nosotros habíamos recibido 2 vacunas per cápita, ellos estaban en el 20% de vacunación. Y eso se mide en muertos. Y cuando hablas con ellos te dicen, un momento, no se ponga usted medallas. Yo pedí vacunas y usted me dijo que no tenía. Y quien me las dieron fueron los chinos y los rusos. Eso te lo dicen en la cara. Te dicen, no se ponga usted medalla, no me diga usted que fue el gran exportador y tal. Cuando mi gente se moría, usted me dijo que no tenía vacunas. Y China y Rusia sí me las dio. Eran malas. Bueno, cuando uno se muere, mejor mala que nada, ¿no? Y el viejo resentimiento antiimperialista y colonial les une. Y Lula lo expresa. Podemos no estar de acuerdo con ellos, pero hay que entender quiénes son y qué representan. Y luego está el este global, que es los regímenes autoritarios, Rusia, China, Irán, Corea y no sé si alguno más. Unidos por alianzas, ¿no, Fernando? Rusia y China, una amistad sin límites, alianzas que valen lo que valen, porque cuando han bombardeado Irán nadie ha acudido en su ayuda, pero hasta ahora Irán suministraba todos los drones rusos que venían de Irán. Corea del Norte está allí salvaguardada porque tiene la bomba atómica, y claro, como tiene la bomba atómica no es lo mismo que uno que no la tiene, cual por cierto es un poderoso incentivo para que todo el mundo la quiera tener. Es un poderoso incentivo para que todo el mundo la quiera tener. Oiga, si yo tengo una bomba atómica, usted no se atreve conmigo. Pero mientras no la tenga, sí, vale, pues voy a tenerla. Y eso va a ocurrir no solamente en eso. Entonces, sur global, norte global, no west, norte global, este global, eso es como está articulado el mundo. Hay 2 polos, el económico y el financiero. Y ahí dentro nosotros los europeos tenemos un retraso tecnológico muy importante del que no somos conscientes
no somos conscientes de nuestro retraso tecnológico y todavía nos gargarizamos, pero no estamos en la frontera de la innovación. En el año, cuando el Tratado de Lisboa, ¿os acordáis de esa frase famosa que ahora resulta cómica, ¿no? Vamos a construir la economía más competitiva del mundo basada en el desarrollo de las tecnologías de la información. Bueno, Dios santo. ¿No? Tenemos un problema tecnológico serio, una dependencia energética muy fuerte, y hemos cambiado la dependencia del gas ruso por la dependencia de los productos de las energías renovables chinas y por los materiales críticos, todo el mundo lo sabe, ¿no? Que los materiales críticos que se necesitan para la revolución digital son chinos. Tenemos un grave problema demográfico. Menos mal que tenemos inmigración, y eso la extrema derecha española aparece con estas estracanadas de trumpistas que, por cierto, son un regalo electoral a la izquierda, de dimensiones, porque creo que la estadística dice que el 19% de la población española es extranjera, una de las tasas más altas de Europa. 19% son extranjeros, y de ese 19% la mitad tienen la nacionalidad española y votan, y desde luego cuando oyen que alguien les quiere expulsar, pues va a tener un poderoso incentivo, y ve lo que está haciendo Trump, y tienen parientes en Estados Unidos que se lo cuentan, hace un regalo extraordinario a la izquierda. Bienvenido sea, pero eso demuestra también la demografía, la tecnología, la seguridad. Somos un protectorado militar americano. Vamos a llamar también las cosas por su nombre. Somos un protectorado militar americano. Si los Estados Unidos retiraran los 120.000 hombres que todavía tienen en Europa, tienen 110, 120.000, sustituirlos exigiría un esfuerzo financiero del orden de los 250.000 millones de euros, solamente para mantener el equilibrio de fuerzas y reponer a los americanos que se van. No se van. Son las cifras que yo tengo, quizás no sean buenas, pero si se van, reponerlos, no a ellos, a ellos y a su capacidad organizativa. Tienen 31 bases militares en toda Europa. Hacer funcionar esas 31 bases militares cuesta un dineral. Seguramente nadie lo sabe cuantificar, pero la cifra supera los 200.000 millones. No se van a ir. No todos. Por lo menos el 30% están aquí para asegurar el servicio postventa del material militar que nos han vendido. Claro, el material militar hay que mantenerlo, gente que lo sepa hacer funcionar, es el servicio postventa lo dan ellos. Pero, bueno, tenemos un problema grave de defensa, ¿no? Todo el mundo lo sabe. El 5% es una imposición imperial, el 2% es insuficiente. O sea, tampoco nos contemos historias. El 2% no basta para reponer a un ejército que está en los huesos y que pueda no solo cumplir con su aportación a la OTAN, sino cubrir otros frentes propios. Pero el 5% es un objetivo inalcanzable. Pero fijaros una cosa, Alemania es ya hoy el 4º país del mundo por gasto militar. Esto, cuando lo vi, me chocó. Hoy Alemania es el 4º país del mundo, después de Estados Unidos, Rusia y China, en gasto militar. Última cifra, Alemania es el 4º país. En 3 años ha prácticamente incrementado su gasto militar en un 50%. Nadie ha hecho eso parecido en Europa. Ya tiene un gasto militar superior al francés. Y van a gastar mucho más, porque lo han dicho y tienen dinero. Son los únicos que tienen dinero, ellos y los polacos. Pero sí, acabo. Pues acabo. Muchas gracias por la atención. Pues yo también, y veo que están aquí otros ponentes, pero recordar, tecnología, seguridad, demografía y credibilidad. Son los 4 frentes en los que Europa tiene que luchar. Muchas gracias. Sí, claro.
preguntas? Uy, que no leo. Vamos a empezar a hacer las tres seguidas. ¿Empiezas? Breve, claro. Gracias por la intervención. ¿Cómo estamos tan solos? ¿Cómo no hacemos esfuerzos para ganar amigos? Somos la primera somos la primera potencia en ayuda al desarrollo, somos la primera potencia en ayuda humanitaria, somos los que tenemos más tratados comerciales y no tenemos amigos. Nos echan de todas partes, de Francia, de Francia. ¿Cómo reconstruimos una red que no sea sobre tratados bilaterales? ¿Cómo existimos ahí? ¿Qué podemos hacer? Por tanto, dejemos el panorama negro, pero ¿cómo lo convertimos en propios servicios? Hacemos las preguntas más seguidas. Bueno, agradecerle, señor Borrell, que haya estado aquí, que haya hecho una radiografía de todos los conflictos que hay, fundamentales, económicos y humanos, pero a mí vengo del sur, muy del sur, vengo de Granada, soy de la Universidad de Granada, soy de Granada y Virtudes, me llamo Virtudes Pérez, soy profesora de allí de la universidad, y una de las cosas que yo vivo de cerca es la cuestión con Marruecos. ¿Qué piensa la Unión Europea o qué ha visto usted que es el futuro respecto al trabajo específicamente con Marruecos? Gracias. Gracias. Más preguntas. Venga, a ver. Ricardo, Sí. ¿de quién eres? Eduardo García Cancela, investigador de la Complutense. ¿Cree que es demasiado lejos decir que la Unión Europea comienza a ser un actor capaz de proveer seguridad en el vecindario, no solo a la luz del apoyo a Ucrania, sino, por ejemplo, el apoyo a Armenia, un país como Armenia desde 2014 a sus fuerzas armadas a través del Fondo Europeo a la Paz? ¿Cree que es tan significativo sobre el terreno este apoyo? Gracias. ¿Alguna pregunta más? Venga. ¿Y quién eres? Sí, muchas gracias. Héctor Casanueva, soy profesor de la Universidad de Alcalá, de Chile, y ex embajador de Chile en Ginebra. Muchas gracias por su presentación. Y mi pregunta va orientada a la relación con América Latina. Europa con América Latina, en la cual usted ha sido un gran impulsor y durante su gestión, desde luego, se lograron grandes avances. ¿Cómo ve usted esta relación de cara a la próxima cumbre CELAC Unión Europea de Bogotá? En este contexto que usted ha presentado, hay ahí una oportunidad de alianza estratégica con América Latina para tratar de influir en la construcción o reconstrucción de todo este orden que se está destruyendo prácticamente. Muchas gracias. A ver, ¿alguna pregunta más? Oye, que no soy capaz de contestar. No, ya está. Josep, muchas gracias. Bueno, sobre nuestra capacidad de proveer seguridad, un actor que provee seguridad, siento decirlo, pero no. Tú has citado un ejemplo concreto, que es Armenia. O sea, Azerbaiyán de repente ataca a Armenia, obliga a desplazarse a 100.000 personas y la Unión Europea no hace nada, porque no puede hacer nada, y además porque está dividida. Algunos países apoyan a Armenia y otros se lavan las manos. Pero hay un ataque militar que desplaza a 100.000 personas, los desplaza de fuerza, y la Unión Europea, yo estaba allí y emitimos un comunicado diciendo que lamentábamos mucho y estábamos strongly concerned. Entonces damos una ayuda en cuentagotas al ejército armenio, que no es armas letales y no cambia para nada un equilibrio de fuerzas que ya es imposible cambiar. Pero es que además cuando Azerbaiyán convoca la cumbre en Bakú sobre el clima, vamos todos a Bakú. O sea, nadie le reprocha nada a Azerbaiyán, nadie le dice, oiga, que usted desplazó de fuerza a 100.000 personas, que es lo que nos preocupa que ocurra en Gaza. O sea, que el proveedor de seguridad, pues mire usted, no. Cuando se interrumpe el tráfico en el Mar Rojo, pues mandamos 2 barcos, yo he estado visitándoles, 2 barcos, 2. Algunos quieren participar, otros no quieren participar, dejémonos de historias, que provee la seguridad porque es capaz de utilizar armas no para defenderse, sino para atacar.
son los americanos y los británicos, que están allí con algo más que con 2 barcos. Eso es así, hacemos cosas, pero esas cosas no tienen la dimensión ni la profundidad suficiente para considerarnos proveedores de seguridad. Como he dicho, nos han echado del Sahel. Cuando yo llegué a Bruselas, del Sahel estábamos todos los países del Sahel, había misiones militares de la Unión Europea, ahora no queda ninguna. América Latina, llevamos no sé cuántos tropecientos años discutiendo Mercosur. Si ahora no lo sacamos, se acabó el diálogo estratégico con América Latina. ¿Qué les vamos a decir? En el año 19 llegamos a un acuerdo político de principio. En el año 25 estamos igual, 6 años después. ¿Alguien nos puede tomar en serio nuestra voluntad de establecer una estrategia? En Bruselas abusamos de la palabra estratégico. Todo es estratégico. Todo es estratégico. Vamos a lanzar un programa estratégico, un partenariado estratégico. Con el Indo-Pacífico también tenemos una estrategia. Tenemos estrategias para todo. Pero luego yo he hablado la verdad y tienes razón. O sea, hemos invertido en América Latina más que nadie. Y menos mal que está España y Portugal con sus vínculos culturales, pero los demás lo ven como un mercado, punto. Y si no sacamos Mercosur, pues difícilmente podremos seguir entendiendo. La región de los grandes lagos en África no pintamos absolutamente nada. Bueno, nadie pinta nada. Nada, nadie. O sea, en la guerra del Sudán, que hemos hecho los europeos, evacuar a nuestros nacionales. Cuerno de África. Estamos pagando mucho dinero para mantener una fuerza africana de paz en Somalia. ¿Alguien lo sabe? Nosotros somos los que pagamos al ejército africano desplazado allí. En Etiopía hemos estado unos a favor, otros en contra. El problema de la política exterior no solamente es tener fuerza, primero hay que tener unidad y luego hay que tener fuerza. Pero si no tienes ni lo uno ni lo otro, es complicado. El sudeste asiático es la relación con China. La relación con China no es la misma visto desde Berlín que visto desde Bruselas o visto desde España. Los intereses son muy diferentes, radicalmente diferentes. Y yo personalmente pienso que no podemos embarcarnos en una política confrontacional con China porque no nos podemos... Si Estados Unidos nos cierra sus mercados, pues tendremos que tener otros mercados. Tendremos que ver dónde están los demás, ¿no? Nuestra ayuda humanitaria viene asociada a toda una serie de condicionantes que la hacen para mucha gente muy reactiva, ¿sabes? O sea, te dicen, sí, ustedes somos muy lentos. Venimos con un gran programa, vamos a invertir 300.000 millones en África. Y luego los hechos tardan en producirse, tardan mucho, tardan demasiado, la gente nos pierde por el camino. En cambio, otras potencias, Estados Unidos tenía una poderosa agencia de ayuda al desarrollo, muy bien articulada, y tiene una. Nosotros tenemos, cada país tiene la suya. Dentro de cada país, cada comunidad autónoma tiene la suya. Dentro de cada comunidad autónoma, cada ciudad tiene la suya. Con lo cual hay una proliferación de agencias de ayuda que van todos desperdigados. Ayer me dijo un ministro africano, oiga, he recibido ya en esta semana a no sé cuántos donantes, cada uno con una aspirina. ¿No podrían ustedes venir uno solo con un hospital? ¿No podría venir uno solo con un hospital en vez de la buena voluntad de todos, cada uno con una aportación fragmentada? Y luego también hemos de tener mucho cuidado con el patronizing, con el llegar allí y darles lecciones, ¿no? Porque eso ya no vende. O sea, si tú llegas allí y dices, bueno, un momento, esto está condicionado a que usted sea un país como yo. Pues mire usted, no soy como yo, no soy como usted. Y además, y esa es la novedad, te cuestionan abiertamente la universalidad de los valores que dices defender.
cuestionan a la cara. Dicen, no, esos valores que usted dice no son universales. Esos son sus valores. Y yo tengo otros. Los chinos, desde luego, hay una frase épica donde se ve a la ministra alemana y al ministro chino discutiendo en público sobre si los valores que nosotros defendemos son valores universales que trascienden todas las culturas y también ellos están sometidos a ellos. El chino diciéndole, no, te equivocas, los valores no son universales, pues, responden a su cultura y su civilización. Yo tengo otros y no me venga aquí a explicar historias. Y entonces no venga usted a intentarme imponérmelos. Y si le rascas un poco, todos se remiten a tu historia anterior. Todos te dicen, oiga, ¿no se acuerda usted cuando en Shanghái había unos letreros que decía prohibido entrar a los chinos y a los perros? Yo sí me acuerdo, o sea, no me venga usted a predicar. Ya sé que recurrir al pasado nos podemos remontar a la época de los romanos, pero ellos lo hacen como argumentario. No tenemos muchos amigos, porque no tenemos fuerza. Y hoy la fuerza, I'm sorry to say, el uso a la fuerza vuelve a ser el factor determinante de las posiciones estratégicas. Al final la gente se pregunta si ese aliado es capaz de sacarme las castañas del fuego o no. Y si no es capaz de sacarme las castañas del fuego, pues su valor es relativo. El uso de la fuerza se ha generalizado y se ha banalizado. O sea, alguien puede eliminar, matar, asesinar a ciudadanos de otro país porque argumenta que es un peligro para su seguridad. Bueno, eso lo puede decir cualquiera mañana. No tengo ni idea de cuál es la política que tiene que seguir Europa con respecto a Marruecos, pero cada vez más hay países europeos que siguen el camino de reconocimiento de la soberanía marroquí del Sáhara, que es la cuestión